Hola gente creativa, espero que todos se encuentren muy bien. Hoy les traigo este novedoso proyecto que puede servir para decorar los centros de mesa, para colocar pasteles, chocolates, si quieren hacer alguna decoración adicional, o también pueden colocarlo en cualquier sitio de sus casas. Entonces espero que me acompañen en este video, no se pierdan nada y disfrutemos como siempre elaborando este nuevo proyecto. Bueno amigos, en este proyecto estas son las piezas que voy a utilizar. Entonces yo conseguí bases circulares, por ejemplo esta es de 32 centímetros y tiene un espesor de 2 centímetros y medio. Esta es otra base que puede ser circular también o pueden conseguirla así con una forma como esta. Esta aproximadamente tiene 25 centímetros de diámetro y también el mismo calibre de la de abajo. Entonces ya sabemos, una más grande que la otra. Tengo media esfera número 20, está bien así, número 20 y una esfera número 12. Ya con estos materiales podemos comenzar nuestro proyecto. También vamos a necesitar un pequeño trozo de Porexpan, puede ser que tengas por ahí, podemos conseguir un pedazo para sacar unas pequeñas piezas. Este puede ser de 2 centímetros de calibre o un poco menos. Comenzamos con la base circular más grande, entonces la de 32 centímetros. Lo que voy a hacer es forrarla con goma eva escarchada de color rojo. ¿Listo? Entonces vamos a colocar la goma eva por la parte de atrás y fácilmente lo que hacemos es aplicar silicona caliente en el contorno y después la vamos a pegar sobre la goma eva. ¿Listo? Entonces aquí, como les he mencionado en otros videos, manejo la temperatura de la silicona. Aplicamos directamente en todo el contorno, así, y un poco más puede ser en el centro, haciendo una circunferencia pequeña. Listo, ya con esto lo vamos a ubicar hacia el borde para no desperdiciar goma eva. Entonces tratamos de desperdiciar lo mínimo. La ubico así, de esta manera. Ya después de que esté seco, entonces vamos a cortar. Pueden utilizar tijera o también pueden utilizar un cúter. Yo utilizo de este y tienen cuidado con la base en la que están cortando. Entonces simplemente vamos pasando suavemente y nos queda el corte bien hecho. Listo, ya después de haber cortado con mucho cuidado y sacar bien esta pieza, ya nos queda así. Entonces de aquí, de esta parte más larga, vamos a cortar dos tiras que sean del mismo grosor de esta parte. Listo, para cubrir este lado. Entonces aquí yo ya las tengo cortadas. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a aplicar la silicona. Esto lo vamos a hacer por tramos. Listo, entonces así, con mucho cuidado, vamos aplicando y vamos pegando esta pieza por tramos. Por lo que es tan larga, entonces debemos hacerlo así para que nos quede bien ubicado. Miren, así. Entonces vamos aplicando y vamos pegando. Bueno amigos, aquí entonces ya tenemos terminada esta base. Entonces ahora continuamos con la otra, la que es más pequeña, la de 25 centímetros aproximadamente. Entonces esta base vamos a tomar la media esfera y lo que vamos a hacer es ubicarla así. La vamos a centrar que nos quede más o menos bien distribuido hacia los lados, y con un lápiz vamos a marcar la circunferencia que nos da la misma esfera. Esto la marcamos en el contorno. Ya después de tener esta marca, entonces hacia adentro vamos a hacer otra pequeña marca. Medimos qué grosor tiene esto aquí y entonces asimismo vamos a hacer 4 marcas que coincidan con este espesor. Ya después de tener esas guías allí, ahora vamos a tomar una tapita. Puede ser una tapita de alguna loción, alguna crema que ustedes tengan. Debe ser así bien profunda, que sea más larga que el calibre de nuestro Porexpan. Y a esta vamos a hacerle aquí, intermedio de estas, aquí está la guía. Entonces donde va la guía no vamos a hacer un agujero, sino enseguida. Listo, vamos a hacer 4 agujeros entre guía y guía. Entonces más o menos en esta parte vamos a comenzar a girar
haciendo presión con la tapita para de esta forma hacer un agujero que nos quede un poco mejor, ya un poco más redondo. Bien, así, hasta que atraviese nuestro Porexpan. Miren, hasta acá ya podemos retirar, entonces nos queda este agujerito, y de esta misma forma vamos a hacer entonces entre guía y guía otros 3 más. Bueno, después de haber hecho los 4 orificios, miren cómo quedan. Por el lado que hicimos la guía, las marquitas, entonces vamos a tomar unos trozos de este otro Porexpan que teníamos acá, unos pequeños cuadraditos, aproximadamente deben tener de pronto no menos de 1 centímetro, ¿listo? 1,5 centímetros más o menos de altura, y los vamos a pegar en la guía, pero entonces de la guía que hicimos hacia atrás, así, de esta manera. Vamos a poner estos pequeños topes, miren, de la guía para atrás. Entonces necesitamos que esto nos quede así, para más adelante poder encajar la esfera en esta parte y que no se corra. Entonces para eso es esencialmente, para que esta esfera se mantenga. Listo, entonces lo vamos a dejar aquí que se fije, y aparte de eso voy a utilizar una velita de estas que vienen de pila. Estas son unas velitas prácticas, entonces la vamos a ubicar en el centro. Si es circular podemos hacer también una marca, o si tiene otra forma hacemos la marca que tenga, la podemos hacer con el lápiz, y después de que tengamos esta pequeña marca vamos a hacer un pequeño corte no muy profundo para poder encajar la velita que tengamos. Entonces lo vamos a hacer así, y después vamos a sacarle un poco, vamos a darle profundidad, no mucha, de esta manera. Miren, yo le hago esto así, le saco un poco en el centro, no importa que nos quede así, que se vea rústico, pues esto no se va a ver. Porque si la pegamos con silicona en el día que se nos acabe la batería, pues nos queda más fácil cambiarla así, reemplazarla de esta manera. Esta misma, que quede más bien precisa, y aquí ya la podemos encajar y queda a presión. Bueno amigos, ya teniendo esta pieza así, entonces ahora vamos a tomar un cono. Aquí en mi país se le llama cono truncado, no sé cómo lo consigan en tu país, o puedes comprar un cono completo y cortarle una parte. Listo, esta de altura tiene 15 centímetros y de base tiene 10. Entonces este cono lo vamos a pegar justo en el centro. Listo, vamos a tratar de ubicarlo, de que más o menos nos quede bien centrado. Aplicamos la silicona y lo vamos a fijar. Así, entonces nos damos cuenta de que más o menos quede centrado. Este cono va a ser después para pegarlo aquí en esta parte. Y ahora lo que hacemos es escarchar totalmente esta pieza aquí en este borde. La vamos a escarchar aquí por fuera de lo que tenemos marcado. Listo, esta guía que tenemos aquí, entonces vamos a escarchar solamente por acá, por el borde, en esta parte, y también el cono completo. Listo, entonces ustedes ya saben el procedimiento. Simplemente vamos aplicando el pegamento blanco, lo esparcimos y vamos virtiendo la escarcha o diamantina de color verde. Entonces esta parte podemos aplicar por tramos, o lo podemos hacer así en pedazos en piezas más pequeñas. Listo, entonces ya saben, simplemente vamos virtiendo y retiramos el excedente para que él vaya quedando así escarchado. Bueno, y cuando ya hayamos terminado de escarchar esta pieza, miren, así debe quedar.
Aquí quiero mostrarles algo. Agrandé un poco los agujeros que había hecho porque quiero que salga más luz por acá. Listo, cuando pongamos la velita quiero que salga más luz todavía. Entonces los agrandé un poco más. Listo, ahora lo que vamos a hacer es pegarlo aquí en la base. Entonces vamos a aplicar silicona caliente y procedemos a fijar esta pieza. Aplicamos la silicona. Listo. Y más o menos ubicamos el centro para pegar. Listo, que nos quede bien centrado. Y ahora lo que vamos a hacer es armar el muñeco de nieve. Entonces para esto vamos a tomar la media esfera, vamos a tomar la otra esferita, número 12, y vamos a aplicar aquí para fijar. Listo, fácilmente, entonces la vamos a sostener hasta que quede fijo para continuar trabajando ya sobre esta pieza. Para decorar el muñeco entonces vamos a cortar unas piezas en goma eva, las cuales yo les voy a dejar los moldes en la descripción del video. Listo, aquí está para armar un sombrero, también está la nariz, los ojos, una hojita que necesitamos también. Listo, entonces estas piezas con sus medidas van a quedar en estos moldes. Aquí yo ya tengo las piezas cortadas, entonces vamos a armar el sombrero primero. Listo, entonces tomamos esta pieza que tiene esta forma y vamos a montarla aquí, que quede aquí sobremontado de pronto máximo 1 centímetro, pero es un poco menos. Listo, entonces vamos a aplicar la silicona aquí en el extremo y entonces vamos a pegar. Así, con mucho cuidado, vamos primero a sostener para que fije muy bien esta pieza. Ya después de tenerla así bien fija, podemos continuar con esta otra pieza que es la cinta blanca que va en esta parte. Listo, miren, entonces vamos a aplicar y a pegarla por tramos. Vamos a aplicar la silicona aquí primero, vamos a ubicarla en la posición. Asimismo vamos aplicando la silicona y terminamos aquí fijando. Bueno, ya cuando tengamos esta pieza así pegada, entonces vamos a tomar las dos piezas circulares del mismo tamaño y las vamos a pegar así, una enfrente de la otra, dejando el escarchado por los dos lados. ¿Listo? Ya con las dos piezas pegadas, entonces ahora procedemos a aplicar la silicona en la base del sombrero, en la parte angosta. Vamos a aplicar un cordón así, que no sea demasiada para que no se desborde cuando lo peguemos. Eso, así. Y lo vamos a tratar de ubicar que nos quede bien circular, lo más circular posible, que no se deforme tanto y también que quede centrado. Miren, así. Tratamos de que quede más o menos centrado. Y para la parte de arriba, entonces, lo que hice fue cortar un círculo un poco más grande de la forma, ¿sí? Del tamaño, perdón. Y lo que vamos a hacer es hacer el mismo procedimiento, lo pegamos y cortamos el excedente. Entonces así, de esta forma, nos queda más exacto. Tratamos así de aplicar sin que sea demasiado. Así, amigos. Listo. Aquí sí no importa y queda corrido porque de todos modos lo vamos a cortar. Bueno, entonces lo pegamos así. Esperamos que seque un poco más y con las tijeras vamos a cortar todo el excedente en el contorno. Bueno amigos, y así queda. Miren, ya queda armado el sombrero de copa. Para complementar la decoración, entonces vamos a tener en cuenta la unión que nos quede atrás, y aquí en la parte de adelante voy a decorar con 2 hojitas que hice y 3 bolitas. Listo, para simular aquí esta planta que es
característica de la época navideña. Entonces voy a aplicar un poco de pegamento o silicona aquí en esta punta, la vamos a pegar así, que quede levantadita. Miren, así. Voy a pegar una bolita, esta la saqué así también con la goma eva escarchada, así, nos va a dar un toque bien navideño. Y las otras las vamos a pegar, son 3 bolitas que vamos a cortar para hacer esta decoración. Miren, así, una sobremontada en la otra. Debemos tener cuidado de no irnos a quemar. Listo, así queda esta decoración para el sombrero. Bueno amigos, ya el sombrerito queda listo, entonces ahora lo vamos a pegar. En este momento ya vamos a trabajar en el muñeco de nieve. Entonces esta esfera tiene aquí una marca de la unión, entonces vamos a dejar que quede al lado, que no nos vaya a quedar de frente o algo así. Vamos a cortar 4 círculos grandecitos para los ojos y para los botones. Listo, entonces 2 los vamos a pegar en esta parte. Listo. Y los otros 2 pues en la cara, obviamente. Esto lo vamos a ubicar bien, entonces vamos a buscar que quede bien centrado. Para la boca voy a utilizar esta perforadora de un solo agujero y voy a hacer varias perforaciones así en la goma eva de color negro para sacar hartas bolitas para armar la boca. Listo, entonces vamos a armar la boca aquí. Yo de todos modos ya les muestro cómo lo vamos a hacer. Bueno, primero ubiqué bien la parte donde voy a pegar los ojos para que no me vayan a quedar corridos, y con un lápiz hice una pequeña marca y también una marca con la forma de la boca. Listo, entonces ya con esta guía es más fácil. Simplemente aplicamos silicona ya en las piezas y las vamos pegando en esa marca que ya tenemos. Entonces así nos van a quedar bien ubicados. Por ejemplo, esta con los ojos y con la de la boca. Entonces vamos a tener cuidado de no quemarnos. Es un pequeño punto el que vamos a ir colocando y los vamos pegando así, miren. Listo, vamos armando la boca así con los punticos. Miren amigos cómo queda ya. Entonces le dimos la forma, ya queda con la cara y los botones. Entonces lo que nos queda faltando de la cara es la nariz. Entonces para esto vamos a cortar una figura así. Esta queda en los moldes. Simplemente lo que vamos a hacer es aplicar un cordón de silicona en esta parte y lo vamos a armar de esta manera. Lo fijamos así formando un conito. Listo, ya cuando esté pegado este conito, entonces lo vamos a unir acá. Lo vamos a pegar en esta parte. Y así quedaría ya con la nariz pegada. Miren. Ahora vamos a hacer los brazos. Entonces vamos a tomar 2 chelines limpiapipas, como lo conozcas, y lo vamos a doblar a la mitad. Listo. Para cada brazo vamos a utilizar 2 y simplemente vamos a enrollarlos. Vamos a enrollar hasta llegar a un pedazo donde van a ser los dedos. Listo. Entonces ya en esta parte vamos a dejar este pedazo así. Y entonces vamos a hacer los 2 bracitos. Para esto entonces vamos a ubicar bien que nos quede distribuido a lado y lado, y puede ser con el mismo lápiz. Vamos a hacer el agujero por donde van a entrar los brazos. Le podemos dar una forma o el agujero que quede así, no que quede derecho, sino que quede así en diagonal. Aquí vamos a introducirlos de esta forma, y al otro lado, si queremos, podemos aplicar un poco de silicona para que no se salga. Así ya quedaría lista esta parte, y lo único que falta es pegar el sombrero. Entonces aplicamos la silicona acá y lo voy a pegar así, inclinado hacia adelante.
lo sostenemos muy bien hasta que pegue y ya queda listo. Para el cuello le voy a elaborar una bufanda con 4 chelines de estos que ya vienen así en tono brillante. Entonces voy a utilizar 2 rojos y 2 verdes. Entonces en este punto les voy a mostrar cómo lo voy a hacer, pero entonces ya les explico. Vamos a intercalar los colores, simplemente lo vamos a mandar por acá para hacer una bufanda. Listo, entonces ya en esta parte lo vamos a cruzar. Aquí, como ustedes ven, lo tengo cruzado. Voy a aplicar un poco de silicona aquí en la base y después voy a aplicar otro poco de silicona encima para que quede amarrado. Listo, entonces esto nos daría esta forma, simulando de que es una bufanda, pero entonces nos queda así. Esto le da un toque navideño bien bonito. Entonces esta parte todavía no la voy a hacer porque en este punto, si ustedes quieren llegar hasta ahí, les queda muy bien el personaje, el muñeco. Pero entonces lo que yo voy a hacer ahora es escarchar totalmente la cabeza y el cuerpo. Para eso voy a utilizar diamantina o escarcha de color tornasol. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos con la base. Vamos a aplicar bien el pegamento, lo vamos a ir esparciendo para escarchar totalmente esto. Obviamente en estas partes con mucho cuidado para no cubrir estas piezas, ¿no? Entonces con el pincel vamos aplicando con cuidado. Listo amigos, y así ya queda terminada la bufanda. Miren cómo se ve. Aquí le coloqué un adorno adicional, un pequeño detalle para que se vea más colorido. Aparte de esto, quería mostrarles que en esta parte, en la parte interna, yo les había mostrado que colocábamos una velita de estas que viene con pila, es de pila. Pero entonces hay personas que no la consiguen. También podemos colocar una pequeña instalación de luces navideñas, ubicando la mayor parte aquí en el centro y ubicamos también un poco acá en la parte de afuera, y por uno de los agujeros sacamos la extensión. Aquí ya les voy a mostrar cómo queda para que se vea nuestro proyecto bien iluminado. Listo, entonces aquí ya vamos viendo cómo queda iluminado y nos queda perfecto para colocarlo como de centro de mesa, para poner unos cupcakes o también para unos dulces, unos chocolates, lo que ustedes deseen ubicar. Espero que les haya agradado este proyecto y que lo disfruten como siempre. Muchas gracias por acompañarnos y nos volvemos a ver aquí con más arte en tus manos.